todos los que nos acompañan presencial y también para los que nos acompañan de forma virtual. Les damos una bienvenida al 10º encuentro de proveedores y contratistas y a la 5ª edición de las jornadas técnicas de EPM. En esta oportunidad tendremos la presentación llamada Subestaciones Digitales, caso de aplicación, configuración, pruebas y puesta en servicio, subestación rodeos de 110 kilovoltios. Nos la presentará Juan David Uribe Gómez, John Esteban Valencia Cosme y Carlos Enrique Gómez Gómez. Juan David es ingeniero electrónico de la Universidad San Buenaventura y profesional de la dirección montajes con 7 años de experiencia en pruebas y puesta en servicio de la especialidad de automatización y comunicaciones. Ha participado en el desarrollo de proyectos como la Sierra 220 kilovoltios, PGA 220, SDI Tuango 500 y su estación digital Rodeo 110 kilovoltios. John Esteban es ingeniero electricista de la Universidad Nacional de Colombia, profesional de la dirección montajes con 13 años de experiencia en pruebas y puesta en servicio de la especialidad de control y protecciones. Ha participado en el desarrollo de proyectos en países como Perú, Chile, Panamá, Trinidad y Tobago y Colombia. Carlos Enrique es ingeniero electrónico y electricista de la Universidad Nacional de Colombia, profesional de la dirección montajes con 5 años de experiencia, con más de 5 años de experiencia en pruebas y puesta en servicio en la especialidad de control, protecciones y centrales de generación. Ha participado en el desarrollo de proyectos como recuperación de playas, PSH Yurá, plan de choque de PUs y subestaciones rodeos 110. Venimos. Buenas tardes. La idea de esta charla es comentarle acerca de los resultados y las dificultades más relevantes que tuvimos durante la fase de implementación de la primera subestación digital que tenemos acá en la empresa, que es la subestación Rodeo 110 kilovoltios. Hoy vamos a hablar de 3 cosas: una introducción para introducir el término de subestación digital y ver las diferencias más importantes de una subestación digital respecto a una subestación del tipo convencional. Vamos a ver las arquitecturas, las diferencias y principalmente las dificultades que nos encontramos para el desarrollo de estas aplicaciones. Y finalmente, algunos resultados importantes que vimos, a los cuales llegamos durante la fase de pruebas y puesta en servicio. Entonces, para ponernos en contexto de qué es una subestación digital, es importante mirar hacia el pasado y ver los tipos de subestaciones que nos hemos encontrado, ¿cierto? Entonces, básicamente, podemos tener 3 diferentes tipos, de acuerdo pues al nivel tecnológico. Subestaciones digitales, convencionales, modernas y digitales. Y de acuerdo al nivel de control, ha sido la variación tecnológica. Entonces, podemos ver el nivel de proceso o nivel de control 0, que es PATI. El nivel 1, que son los equipos de control y protección. Nivel 2, que es la señalización a nivel local. Y nivel 3, que es la señalización a nivel del espacio. A nivel de patio, básicamente el cambio tecnológico de las subestaciones desde hace 30 años hasta hoy, básicamente no ha sido mucho. Los PT son los mismos, los ET son los mismos, los equipos de patio en esencia son los mismos. Han existido ciertas modificaciones, variaciones, cambios tecnológicos, pero no han sido pues como hasta la fecha, no han sido pues radicales. Es decir, los ETs que usábamos hace 30 años son exactamente los mismos ETs que estamos utilizando hoy en día en las subestaciones. En el nivel 1 empezamos a ver cambios importantes. Hace 30 años, cada función de protección para implementar un recierre, un sincronismo, una protección distancia, yo necesitaba de un tablero. Entonces, un solo tablero era para hacer la función distancia. Otro tablero era para hacer la función de sincronismo. Otro tablero para hacer la función de recierre. Es decir, cada función de protección para formar mi esquema de protecciones implicaba un tablero robusto o un esquema de protección ilógico complejo y que requería unas interfaces con el mundo o con el patio. Y yo necesitaba una gran cantidad de cable para poder que mi esquema de protecciones fuera a funcionar con los equipos de patio. ¿Listo? En las subestaciones modernas hubo un cambio tecnológico importante a nivel de los dispositivos de control y protección. ¿Qué pasa? Que hubo una digitalización de los equipos y que gracias a la tecnología digital, ya todas las funcionalidades de protecciones, distancia, sincronismo, recierre, las encapsulé en un solo tablet. Pues pasé de tener una gran cantidad de tableros
a un solo tablero, donde con un solo coquito yo hago toda la funcionalidad, ¿cierto? Y por ende, pues hubo una reducción importante entre el cableado de los equipos de patio y los equipos de control y protección. ¿Listo? A nivel de la señalización local, en las subestaciones convencionales, antes teníamos una RTU y toda la información de la subestación, alarmas, posiciones, comandos, cualquier cosa que yo necesitara monitorear en la subestación, era necesario cablear toda esa información de patio directamente a mi RTU, lo que implicaba más cableado. Con las subestaciones modernas ya aparece el término de IHM, concentradores, protocolos de comunicación. Y ya la información de nivel 1, yo ya no la leía directamente de patio, sino que la leo por medio de un protocolo de comunicación de los diferentes equipos de control y protección. Es decir, ya el cableado para poder que exista nivel 1 desapareció. Y el nivel 1 ya se forma directamente de la información que yo leo de los relés de control y protección. En las subestaciones digitales apareció un concepto bien importante. Venga, ya no tengo o no veamos la necesidad de llevar ese cableado hasta la sala de control, sino que pongamos un equipo que se denomina Merging Unit, lo más cerquita de los equipos de patio. De tal manera que yo digitalizo en patio y toda esa información la pongo en una red de comunicaciones para que cualquier equipo que la necesite la lea, ¿cierto? De tal manera que ningún equipo coja la información de patio de manera cableada, sino que lea vía comunicaciones a través de la MU, de la Merging Unit, cualquier tipo de información que se necesite. Entonces, ¿qué es la digitalización? Básicamente, ponemos un equipo que se denomina Merging Unit en patio. ¿Listo? A ese equipo yo le llevo de manera cableada todo lo que son posiciones, seleccionadores, interruptores, también los comandos de los equipos. Y esa información la publico en una red de comunicación. ¿Sí? Esta red de comunicación normalmente se encuentra en la sala de control y protección, pero el enlace entre ese switch, entre la red de comunicación y el relé, ya no va a ser cableado, sino que va a ser mediante fibra óptica. ¿Listo? Otra ventaja de esto es que la información que se publica en la red de comunicación es de forma estandarizada, o sea, y se hace bajo un estándar que es el IS 6850. Ese estándar que me permite que los equipos que publiquen esa información no lo van a publicar de cualquier manera, sino que lo van a publicar bajo un protocolo que puede ser leído por cualquier relé de cualquier fabricante. Y es algo que se denomina interoperabilidad. Por ejemplo, para el caso de la subestación Rodeo, el relé que funciona como MU es un relé Siemens, ¿cierto? Y mis equipos de control y protección son relés ABB, son relés de diferentes principios de funcionamiento, de diferente marca, pero como hablan el mismo estándar, pueden conversar y puede el relé ABB interpretar la información que publica la MU. Y esa información que se publica de señales digitales, posiciones, comandos y demás, se publica mediante un protocolo que es, o se denomina mensajería GUS. ¿Listo? Esta MU también toma las señales de corriente y de tensión y las digitaliza. Y las digitaliza por medio del estándar 6850-9-12, que se denomina Sanford Balance. Entonces, acá, digamos, en subestaciones digitales aparecen dos conceptos muy importantes: mensajería GUS y Sanford Balance. Y aparece otro jugador muy importante que antes no estaba, y es el GPS. Es el que me va a manejar la sincronización de tiempo, y como vamos a ver ahora, es el que va a permitir que el relé reproduzca adecuadamente esa señal análoga que se digitalizó, llegó a un equipo y se tiene que reproducir para que no se desfase en ningún momento con respecto a la señal análoga original. Entonces, ¿qué es un mensaje GUS? Un mensaje GUS es un protocolo de comunicación que sigue el modelo publicador-suscriptor. O sea, es decir, hay un equipo que publica la información y hay otro equipo que es el suscriptor que simplemente si está suscrito a esa información de mensajería GUS, recibe la información, la procesa y hace algo con ella. La mensajería GUS son mensajes que se envían bajo un tiempo ciclo. Normalmente son cada 10 segundos. O sea, cada 10 segundos se publican los mensajes GUS que hayan sido previamente configurados. Cuando ocurre un evento o un cambio de estado del mensaje que se está publicando, pues no hay que esperar los 10 segundos, sino que automáticamente va y se publica nuevamente. Y a partir de ahí se genera una avalancha de eventos, ¿cierto? Que se dan cada tiempo T1, y el tiempo T1 son 4 milisegundos, ¿cierto?
Y así sucesivamente hasta llegar nuevamente hasta los 10 segundos. O sea, esta avalancha de eventos, lo que me va a garantizar es que la información que yo publico vía GUS llegue efectivamente al receptor, ¿cierto? Siguiente, por favor. Ahora vamos a ver cómo es el tema de la digitalización y cómo hacen los relés para reproducir adecuadamente las señales de tensión y corriente. Cuando yo digitalizo una señal análoga, indiscutiblemente tengo que hablar de una frecuencia de muestreo, ¿cierto? ¿A qué frecuencia debo muestrar la señal para ponerla en la red? Bajo la norma que nosotros hicimos esta implementación, se recomienda una frecuencia de muestreo de 4800 Hz. Es decir, cada 208 microsegundos se muestra la señal y se pone en un paquete en la red, ¿cierto? A la derecha tenemos un pantallazo de un software que es el Watch, que es un monitor de protocolo. Pero digamos, si uno pone ese monitor de protocolo en la red, uno ve es una trama de San Valentín. Allá ahora para uno mirar si las medidas análogas, como bien de corriente son adecuadas, ya uno no va a usar un multímetro o un multímetro, pues una pila perimétrica, sino que va y pone un chismolito en la red a ver qué está pasando, ¿cierto? Entonces, básicamente, esa es una trama, pues, a nivel de capado, ¿cierto? Que tiene un FRED, tiene un direccionamiento a nivel de MAC y tiene información, ¿cierto? La información está en esa parte que dice IS6850 sample values. Aquí, básicamente, hay tres cosas muy importantes que es lo que VRL usa para reproducir la señal. Uno es la variable denominada SMPCNT, que es un contador. Entonces, cada muestra se pone en la red, pero esa muestra está acompañada de un contador, ¿cierto? Lo otro es el estado del sincronismo de tiempo, que viene a jugar un papel muy importante, que lo vamos a ver enseguida. Y por lo último, va el dato del valor muestrado. Entonces, más o menos, ¿sabes la siguiente? Tenemos lo siguiente, acogemos la onda, se muestra y se publica. Por decir algo, hay un contador. Vamos a decir que la muestra, no sé, de menos 200 está bajo el contador 0. La siguiente muestra, que puede ser menos 200.1, está bajo el contador 1. Y así sucesivamente. O sea, cada muestra va acompañada de un contador. ¿Listo? El sincronismo de la subestación, o el equipo que haga la sincronización de los equipos, manda un pulso de sincronismo cada segundo. Cuando llegue ese pulso de sincronismo, lo que va a hacer el contador es resetearse. Entonces, cada segundo que reciba el pulso de sincronismo se pone 0. Y vuelve y etiqueta esa muestra que está en ese momento con el contador de 0. Y así sucesivamente. Como la frecuencia de muestras de 4800 Hz, más o menos en un segundo, son 4800 muestras, pero más o menos es cierto. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que lo que se sincronizan no son las señales, sino es un contador. Pues si todas las, digamos, sample values que reciban los equipos, por decir algo bajo el contador creciente, quiere decir que son ondas que se tomaron exactamente en ese instante de tiempo. Y de esa manera el relé sincroniza todas las medidas que le llegan pues vía sample values. La implementación de soluciones digitales pues permite varias ventajas que a su vez generan algunos retos, pues que de alguna manera pues los asumimos pues, en soluciones web. Una de las ventajas, digamos que como más vienen como intrínseca la aplicación y como veíamos en las primas diapositivas, es el tema de la reducción de cableado. Entonces ya ahora no vamos con un cableado importante a la sala de control, sino que se trata pues como de concentrar en patio y ahí hacia la sala de control simplemente pues sale una fibra y servicio de auxiliar. Entonces eso reduce cableado y reduce pues carga. Como toda la información, digamos, se concentra en una MU, yo fácilmente puedo reproducir en un laboratorio o un espacio pues apropiado para ello todas las condiciones de la subestación. Entonces yo puedo, digamos, implementar una estrategia donde yo ya previamente programe los equipos, que se haga las pruebas de control, de protecciones, de desempeño, bien ante la operabilidad si tengo diferentes marcas, de tal manera que yo en laboratorio o antes de la puesta en servicio tenga ya toda la programación de los equipos. Y cuando ya sea la hora de la implementación, simplemente sea pues encender equipos, hacer algunas pruebas y poner en servicio. O sea, se reduce el tiempo de pruebas y puesta en servicio. Sí, hay unas pruebas para, ¿sí? Hay otras cosas pues que van intrínsecas. En teoría, pues la ingeniería se va a disminuir, ya va a ser más fácil estandarizar y demás. ¿Qué retos surgen de esta nueva implementación? El primero que nos pregunta, venga, ¿cuál es la respuesta de un esquema de protecciones con medidas de tensión y corrientes análogos versus un equipo de control y protección con medidas
puntuales, ¿cierto? ¿Qué diferencia hay? Va a ser más lenta, hay más riesgo, ¿cierto? ¿Qué hay? Para el rodeo, nosotros tuvimos una ventaja muy importante y la vamos a ver más adelante, es que los equipos quedaron con la posibilidad de medir tanto unidades análogas como unidades digitales. Y en todo momento es fácil comparar, venga, cómo está la onda de corriente análoga versus la onda de corriente digital. Y si ocurre un evento, hay algún desfase. O si hay una pérdida de sincronismo de tiempo, ¿qué pasa con las ondas? Ahora más adelante vamos a ver ese detalle. Otra cosa que resulta, venga, si el sincronismo de tiempo se usa para que el relé reproduzca adecuadamente las señales, ¿qué pasa si se pierde el reloj de la subestación? Vamos a quedar sin protecciones para disparos indeseados. Entonces, digamos que esa fue otra, venga, otro reto. ¿Qué pasa con ese sincronismo de tiempo? ¿Cómo lo configuramos adecuadamente? Y cómo lo probamos para garantizar de que eso trabaje de la mejor manera. Otro reto importante, venga, ¿qué pasa con los esquemas mixtos? En el caso de aplicaciones de diferenciales, ya sea de línea de tráfico, por ejemplo, hablando de una diferencial de línea, en un extremo tengan medidas análogas y en el otro extremo tengan medidas tipo digitales, ¿cierto? ¿Cómo es el tema de cómo vamos a hacer la proporción tecnológica y la transferencia de conocimiento? Y cómo van a hacer pues las labores de mantenimiento. Bueno, bajo esa premisa que nos acá introducido, hay dos elementos que volvieron importantes en la implementación de la subestación digital rodeo. Uno de ellos es la arquitectura de comunicaciones y el sistema de sincronía. La arquitectura de comunicaciones es un arreglo lógico y físico para que los dispositivos puedan manejar la información. Y el sistema de sincronismo pasa a ser de ese sistema convencional que solamente estampa los eventos en una subestación cuando se generan, a ser una parte neurológica de la subestación. Adelante, por favor. ¿Qué implementamos antes? Digamos que nuestras arquitecturas, si bien tenían la funcionalidad de albergar diferentes sistemas, lo hacían de manera separada y en algún momento tenían la oportunidad de relacionarse entre sí para prestar el servicio. Entonces teníamos, como le muestra la imagen en la izquierda, una red de telecomunicaciones que nos permite el control y el monitoreo remoto de las subestaciones. Tenemos en la segunda imagen un tablero de comunicaciones heredado de las TI, de las tecnologías de la información, que en su momento albergaban los equipos de comunicaciones a los cuales llegaban los equipos de la subestación, unas comunicaciones básicas y salían por una puerta de enlace en una red de telecomunicaciones. Tenemos una unidad terminal remota o RTU, que era el equipo encargado de recoger toda la información de patio de manera cableada, digitalizarla y enviarla al centro de control. Y también, a su vez, la permitía presentar de manera local en la subestación, la última imagen al lado izquierdo, donde podrían ejercerse control sobre los equipos de la subestación y de alguna manera recibir anunciación de alarmas. ¿Qué esperamos entonces de una arquitectura? Que sea confiable, que sea escalable, que nos preste un servicio de calidad, que nos permita gestionarla en todo momento y que pueda expandirse. Digamos que en la medida que fuimos evolucionando encontramos arquitecturas que medianamente eran funcionales, en el sentido de que seguían albergando estos sistemas separados y los llevamos de una manera casi que limitada a las arquitecturas de las subestaciones. Eso es lo que implementamos antes. Ahora tenemos el caso de subestación rodeo, donde encontramos una arquitectura mucho más sólida y robusta, que nos permite incluso tener topologías de red, la que se implementa en el protocolo PRP, que es un protocolo de redundancia paralela, y un protocolo de alta disponibilidad o HCR. Aquí vemos que en esta arquitectura subestación rodeo no solamente hemos implementado equipos de comunicaciones, sino sistemas. En la parte superior tenemos el sistema de sincronismo de tiempo, tenemos los equipos encargados de la automatización de la subestación y aquí en la parte del medio tenemos lo que es la topología PRP. Es sencillamente dos redes idénticas funcionando en forma paralela, a través de la cual la información viaja. Y aunque no lo vemos en esta imagen, los Redbox, que son equipos de comunicación, nos permiten implementar una topología de anillo de alta redundancia HCR que están abajo de esta arquitectura. Y esta arquitectura lo que nos permite tener es precisamente separar los niveles de control para poder, de alguna manera, la mejor gestión en la subestación rodeo. Ahora, protocolo PTP. El protocolo PTP es un protocolo de tiempo de alta precisión. De hecho, entre esos aspectos generales que tiene el protocolo es que genera precisiones en microsegundos.
Ahora, las Power Utility, de acuerdo a la regulación, no se pueden permitir tiempos de pérdida del servicio por más de uno, inclusive menos tiempo, que estos eventos no sean frecuentes. El protocolo PTP lo que permite es eso, permitir que la red de sincronismo de una subestación digital todo el tiempo permanezca precisamente sincronizada. Dentro del protocolo PTP hay tipos de dispositivos, unos dispositivos a los que nosotros llamamos relojes, que trabajan de diferentes maneras. Hay unos dispositivos o relojes ordinarios, que son dispositivos que tienen un único puerto por medio del cual se sincronizan, recibiendo la trama de sincronismo del reloj maestro de la red. A estos equipos los podemos identificar en la arquitectura como los IEDs de control y protección. Hay otros tipos de relojes dentro de la arquitectura, que son los relojes transparentes. ¿Qué hacen estos relojes o estos dispositivos? Sencillamente lo que hacen es recibir la trama de sincronismo del GPS maestro y entregarla a los dispositivos que estén conectados a él. En el caso de la arquitectura, los equipos que son transparentes, en este caso son los switches de comunicaciones y los relojes. Hay otros tipos de dispositivos en la red de sincronismo que son los relojes híbridos, que son equipos que en algún momento van a tener la capacidad de ser equipos transparentes u ordinarios. Es decir, que en algún momento cuando haya pérdida de referencia del tiempo en la arquitectura, puede asumir, y esto es ajustable, la capacidad de ser un reloj transparente o sencillamente un reloj ordinario. Tenemos relojes de frontera, que son equipos que tienen la capacidad en un anillo de alta redundancia, como HCR, de conectarse con un puerto al GPS maestro y de él tomar el sincronismo y a los puertos a los que está conectado el anillo, él los implementa como puertos maestros para que ellos reciban la trama a través de este equipo y no haya un conflicto en la red. Y finalmente hay un dispositivo que es el Grandmaster o el reloj maestro, que es el que va a sincronizar a través de tramas toda la red de sincronismo. Dentro de ese protocolo hay un algoritmo que cumple una función importante y es darle orden a los relojes que se presentan dentro de la red. Una red como la que tenemos en subestación Rodeo, todos los relojes que hay presentes, todos se anuncian a través de una trama. En el momento que lo hace, entra a jugar el papel del algoritmo. ¿Qué hace el algoritmo? Bajo varios criterios, lo que hace es identificar cuál es el mejor reloj que en ese momento puede sincronizar la red. Y lo hace bajo los siguientes parámetros. Uno es una prioridad que es ajustable. Quien ajusta el reloj lo puede hacer. Otra es la estabilidad de ese reloj, la clase de reloj que se refiere a cómo está sincronizado, o sea, a través de una red satelital o a través del cristal físico que trae el equipo como tal, un GPS. Lo puede hacer también a través de la varianza que tenga el dispositivo en su momento, lo hace también a través de una segunda prioridad que también se ajusta, o finalmente el algoritmo desempata en algún momento por el número de puerto y por la dirección MAC que tenga asociada para definir quién es el reloj maestro. Teniendo esto ya en concepto, ¿qué pasó en subestación Rodeo? Vimos que el comportamiento no era el que nosotros esperábamos. Encontramos tramas de sincronismo perdidas, equipos que no se conectan adecuadamente a la red, que no presentan estampas de tiempo coherentes. ¿Qué nos llevó a hacer esto? Nos llevó a implementar un escenario de pruebas. Lo que hicimos fue, en la infraestructura que ya teníamos presente en la subestación, aislar parte de esos equipos y utilizarlos para reproducir una red PRP, como lo muestra el switch A y el switch B, tener dos fuentes de sincronismo, que son los dos GPS que están en la parte superior, implementar un anillo de alta redundancia o HCR con estos dos redbus y tener la oportunidad de tener dos relés de protección de diferentes marcas, una BB y un Siemens. Y digamos que aquí en la parte plus de este escenario fue el equipo Daneo 400, fue el que nos permitió ver el comportamiento no deseado de la red. ¿Qué encontramos? Que nosotros en la puesta en servicio de subestaciones teníamos unos ajustes típicos que para la implementación de subestaciones modernas eran transparentes para nosotros, en el sentido que lo único que necesitábamos en su momento era que los relés se sincronizaran para poder estampar los eventos en los momentos que se presentaran. Pero para el caso de subestaciones digitales esto ya no fue suficiente. Siguiente, por favor. Nosotros vimos que con estos ajustes que les acabo de presentar en la red habían comportamientos extraños. En la imagen de la izquierda vemos como en la red A, hablando de la red PRP de la arquitectura de subestación Rodeo, hay un comportamiento deseado. ¿Por qué? Porque encontramos un maestro, un reloj maestro, identificado con la MAC del GPS principal, y finalmente la MAC address era reconocida por el Daneo. Esta es una imagen tomada del Daneo, donde nos decía toda la información que correspondía al GPS. Ese era el comportamiento deseado que esperábamos. Pero en la red B, veamos dos tramas de sincronismos no deseadas. Una
que venía efectivamente el reloj GPS, pero una segunda que venía de otro dispositivo que estaba generando que otra trama entrara a la red. Y ahí es donde se presentaba la conexión y desconexión de muchos de los equipos en la subestación. Por favor. Entonces, este era el comportamiento. Una pérdida de sincronismo, un establecimiento del sincronismo y un cambio de tiempo. Y esto era alrededor de eventos de cada 5 minutos. Esto era indeseado en la red. ¿Y por qué era indeseado? Por el tema que John Esteban nos explica, el tema del muestreo de las señales análogas, pues se hacía demasiadamente imposible y no correspondía al comportamiento que se esperaba. ¿Qué hicimos? Consultar la norma. La norma 7850-90-4 nos daba pautas de que los equipos en una red para una subestación digital deberían tener el mismo comportamiento, y eso se lograba a través del ajuste de perfiles idénticos en los equipos de control y protección, de comunicaciones y de automatización. Entonces, por mencionarlo y mostrarlo acá, esos serían como los ajustes que deberíamos de haber tenido en el caso de aplicación. Entonces, ¿qué hicimos? Llegamos al escenario donde incluíamos estos ajustes, pero no implementamos el anillo de alta redundancia o HCR en la red. Lo aislamos y solamente lo generamos sobre la red PRP. Vamos a hacer un zoom sobre uno de los casos. Para el caso 1, ¿qué hicimos? Realizamos los ajustes recomendados por la norma, tanto en el GPS como en los switches, y el daneo nos mostraba que hay un comportamiento estable en la red A, pero la red B no nos lo permitía ver de esa manera. Seguía viéndose la condición de establecimiento de sincronismo y pérdida del mismo. Llegamos a otro segundo escenario, que fue incluir precisamente ese anillo HCR con los ajustes que vemos en los casos. Pero ¿por qué fue importante hacerlo de esta manera? Porque identificamos lo siguiente, que la segunda trama que nosotros veíamos en la red PRP era una trama que viajaba en el anillo HCR y se devolvía hacia la red PRP, generando inestabilidad. Pero entonces nosotros preguntábamos qué era lo que pasaba y nos dimos cuenta, por favor, adelante, en el caso 4, que al ajustar los perfiles nuevamente en los equipos GPS, en los switches de comunicación, el daneo nos seguía mostrando que la red B era inestable, se seguía presentando una segunda trama. Consultando y mirando todos los resultados que nos arrojaba el equipo de daneo, nos encontramos que los redbox, el perfil de ajuste para el sincronismo PTP no correspondía al necesario. La norma nos recomienda que cuando tenemos una convergencia de una arquitectura PRP con una arquitectura HCR, los dispositivos que van a generar el sincronismo en el anillo tienen que ser configurados como relojes de frontera. ¿Por qué? Porque uno de ellos tiene que negociar con el reloj maestro la estampa de sincronismo de tiempo y decirle al siguiente redbox que ya no lo va a hacer él, que él se va a encargar de hacer toda la coordinación de la trama dentro del anillo y así evitar que una segunda trama subiera al resto de la red. Con eso logramos la estabilidad de la red en el siguiente caso. Este es el caso que todavía no se había sincronizado. Seguimos viendo un comportamiento deseado en la red A, pero en la red B no, porque habían dos tramas presentes. Adelante, por favor. Pero en este quinto caso, que fue el que implementamos, donde se ven los ajustes que tuvimos que realizar, vemos el comportamiento deseado, tanto en la red A, donde hay un reloj maestro que sigue siendo la MAC del GPS principal, y en la red B sigue siendo ese mismo GPS el que está generando la estampa de tiempo. Adelante, por favor. Y ya hicimos un monitoreo adentro del anillo como tal, y vemos que esta estampa de sincronismo de tiempo sí es otorgada por el reloj, de hecho, principal, que tiene asociada la MAC 70C2, pero encapsulada dentro de la MAC del redbox que tomó la iniciativa de ser el que sincronizara el anillo. De esa manera fue que logramos la sincronización de la red en su estación rodeo. Dos casos por mencionar importantes que notamos. Esa conexión y desconexión constante de los equipos en la red PRP se dio por algo en los equipos Siemens, en los relés de protección Siemens. Vimos que las especificaciones para esos equipos se dieron mucho antes de la implementación de las etapas de subestaciones digitales, y las tarjetas con las que vinieron equipadas estos relés no tenían la capacidad de manejar el protocolo BMSA. Por lo tanto, cuando ellos veían varias tramas de reloj en la red, para ellos eran válidos recibir una, sincronizarse, pero al recibir otra también era válida para ellos soltar el sistema sincronismo primario y volver a tomar otro. Esa incoherencia en el ajuste del sincronismo fue lo que generó ese comportamiento no deseado en la red de PRP. Y finalmente nos dimos cuenta que los GPS, que eran las fuentes de sincronismo, dejamos monitoreando estos equipos por un periodo de 12 horas con el equipo Daneo 400 y encontramos que los GPS hub, que fueron los suministros para este proyecto, constantemente se conectaban y se desconectaban de la red.
trasladamos o escalamos esta anomalía al proveedor y al fabricante y nos dimos cuenta que había una necesaria actualización de firmware donde ellos ya habían identificado el problema que se estaba presentando. Y finalmente tenemos unas recomendaciones para poder obtener un comportamiento homogéneo que compense y que permita el desempeño adecuado de una subestación digital. Todos los equipos que participan en la arquitectura de comunicaciones deben tener el mismo perfil de sincronismo de tiempo. Si se desean sincronizar equipos en un anillo de alta redundancia, lo que hace un momento les explicaba, ellos tienen que ser configurados como relojes de frontera para que uno de ellos negocie quién va a ser el que hable con el reloj GPS y estampe y entregue las tramas de sincronismo. Solo por mencionar algunas de ellas. Y como conclusiones, y más que una conclusión, un producto que salió de esto, un protocolo de pruebas que nos orienta para poder poner en servicio subestaciones digitales en el ámbito del sincronismo de tiempo y la necesidad también de tener un espacio de asimilación tecnológica con el ánimo de que podamos identificar de manera temprana, de la mano de los proveedores, de los fabricantes, comportamientos deseados o no deseados de los equipos que se adquieren para la implementación de una subestación como esta. Listo, buenas tardes. Entonces, luego de haber visto toda esta parte teórica de cómo se implementan las subestaciones digitales, entonces EPM, ¿qué ha hecho y cómo ha abarcado, digamos, esta evolución tecnológica? Entonces tenemos una fase 1, que es la digitalización de algunas señales por los IEDs hacia los concentradores de las subestaciones. Esto quiere decir que son las subestaciones modernas que se han ido implementando. Una fase 2 que fue en la subestación Santa Rosa, en la cual se decidió que todas las señales digitales viajaran a través de mensajería bus. Sin embargo, las señales análogas con las que trabajan las protecciones de los relés seguían siendo enviadas a través del cableado, o sea, señales análogas normales. Y esta fase 3, que es donde implementamos y en la que hicimos, pues, digamos, las pruebas en la subestación Rodeo, que es donde ya empezamos a utilizar los sample values, quiere decir, como nos mencionaban ahorita, que son las señales análogas, que ya hay un dispositivo que específicamente se dedica a digitalizar estas señales análogas. Entonces, ¿qué pruebas tuvimos que realizar en la subestación Rodeo como para validar el funcionamiento de las subestaciones digitales en esta fase 3? Entonces, primero queríamos ver qué efecto tenía el envío de poquitas señales o muchas señales a través de la red de comunicaciones, si había pérdida de información en el muestreo de las señales análogas, qué tanto afectaba si el relé funciona con las señales digitalizadas por la Merging Unit o si trabaja, pues, con las señales análogas. ¿Qué pasa cuando falla el sincronismo, que digamos que es un tema relevante, y qué tanto se satura el canal de comunicaciones con los sample values? Entonces, digamos, en este caso, en estas pruebas que hicimos, en esta tabla podemos o tratamos de demostrar que por más cantidad de mensajes que se envíen a través de la red y que aunque estos estén enviándose constantemente, tengan cambios inmediatos, por más cantidad que agreguemos de señales a la red, esta no va a tener un impacto en los tiempos de respuesta de los dispositivos. En este caso, pues, de los relés, de las Merging Units Siemens hacia los ABB, se mantiene por debajo de los 5 milisegundos y de ABB a Siemens por debajo de los 2 milisegundos. Entonces, a partir de ahora, todo lo que veamos en azul son las señales muestreadas por la Merging Unit, y lo que se vea en rojo son las señales análogas que llegan directamente cableadas al relé. En este caso, esto es cuando el sistema está funcionando correctamente, cuando el GPS funciona bien, el sincronismo está bien, todo está bien. Como podemos ver, prácticamente las señales se superponen en el tiempo. En este caso, el sincronismo está bien y lo que hicimos fue simularle una falla al relé, inyectándole, digamos, las corrientes y tensiones para que este operara. Y como podemos ver, si el sincronismo se mantiene bien y la red de comunicaciones está funcionando de manera correcta, las señales siguen siendo prácticamente idénticas. Se superponen, pues, las gráficas rojas con las azules. ¿Cuál es el tiempo y el desempeño de las protecciones comparado
si utilizamos señales análogas o digitalizadas. Entonces, en este caso, en las últimas dos columnas de cada tabla vemos los tiempos de operación y prácticamente podemos ver que son similares. En la tabla de la izquierda tenemos cuando utilizamos señales análogas y en la tabla de la derecha cuando utilizamos las señales digitalizadas. Digamos, ese fue un disparo que quisimos probar y tuvimos tiempos de 45 milisegundos en casi todos los ensayos que hicimos. Entonces, ¿qué pasa cuando falla la referencia de sincronismo? Entonces, en estas tablas, todo lo que está en rojo, nuevamente es la parte análoga, y lo que tenemos es que la mayoría de las funciones de protección trabajan comparando el ángulo entre la corriente y la tensión, y sus magnitudes también. Entonces, digamos que este es en la parte roja es como trabajan los relés convencionales, normales, en la que no le importa el sincronismo, mientras que en la siguiente tabla vemos también, digamos, ya esta parte es como la parte de las señales digitalizadas. Entonces vemos que en la primera fila tenemos el ángulo de la corriente, la magnitud y el ángulo de la corriente, y en la cuarta fila tenemos la magnitud y el ángulo de la tensión en la fase R. Podemos ver que aunque se falle la referencia de sincronismo por más de 2 horas, esta diferencia de ángulo siempre es de 10 grados. Entonces, digamos que como tenemos un dispositivo que publica las corrientes y las tensiones, un dispositivo propio, y se la envía a otro dispositivo, digamos que directamente, la pérdida de sincronismo no afecta este ángulo entre las corrientes y las tensiones. Aquí lo vemos pues en la gráfica de fasores. Vemos que en la señal análoga y la digitalizada, ahí es cuando está el sincronismo bien, y aquí ya es cuando se empieza a fallar el sincronismo. Entonces, ¿qué podemos ver? La onda sí se va a desplazar con respecto a la análoga, pero la diferencia de ángulo sigue siendo la misma. Aquí vemos pues en la gráfica de tiempo cuánto se puede llegar a desplazar la onda análoga con respecto a la digital cuando perdemos el sincronismo. Entonces, ¿qué prueba queríamos hacer? Cuando estuviera fallado el sincronismo durante un tiempo considerable, inyectarle una falla al sistema y ver cómo se comportaba. Entonces, en este caso era una sobrecorriente hacia adelante. ¿Qué podemos ver? Primero, tenemos un desfase de 12 milisegundos entre una onda y la otra. Entonces, como vemos en la gráfica del tiempo, la señal análoga, digamos que llega primero, o se ve en el tiempo, se ve primero que la señal digitalizada. Esto quiere decir que el relé recibe y toma las decisiones un poquito, digamos, desplazado en el tiempo. Vemos que en este caso, eran como 4 horas que llevaba sin sincronismo y digamos que el desfase solo era de 12 milisegundos. Y en la parte de abajo vemos la respuesta de unas funciones de protección, los arranques de estas funciones comparando cuando había sincronismo y cuando no había sincronismo. Entonces vemos unas respuestas que también depende de la función de protección, también depende del tiempo. Otra prueba que hicimos es qué pasa cuando tengo un desfase entre las dos ondas y tenemos el retorno del sincronismo. Es decir, cuando las ondas vuelven y se juntan. Entonces, como podemos ver en la mitad de la gráfica, más o menos en la mitad, tenemos unos instantes de tiempo que son aproximadamente 2 y 3 ciclos, entre 2 y 3 ciclos, en los cuales todas las funciones de protección dejan de operar y se bloquean. En este caso, pues tenemos aquí en la segunda fila, tenemos una función arrancada y en el momento en el que llega una estampa de sincronismo para normalizar, digamos, las ondas, esta función deja de estar arrancada y solamente vuelve a tomar digamos, su operación cuando el sincronismo se restablece. Bueno, entonces digamos que esta operación que vimos es la operación deseada.
Queremos que el relé opere cuando debe operar y que no opere cuando no debe operar. En este caso, también probamos una diferencial de línea, que es cuando tenemos referencias de sincronismo diferentes en las subestaciones. En este caso estamos en la subestación Rodeo y en el otro extremo una subestación convencional o modernizada en la cual queríamos ver el comportamiento de esa diferencial ante la pérdida del sincronismo de tiempo, fallando los GPS. Entonces, ¿qué pasa cuando falla el GPS en una subestación convencional? Pues digamos que en la subestación como tal no va a pasar nada, porque como digamos, los relés actúan con las señales análogas, estas no dependen para nada del sincronismo de tiempo. Entonces fallamos el GPS en la subestación convencional y lo que obtuvimos es que la función de protección diferencial de línea se bloquea mientras esté fallado el GPS en esa subestación. Eso es lo que esperamos, porque esa función de protección depende, siempre y cuando no tenga una fibra dedicada, depende 100% pues, del sincronismo de las subestaciones. Y en la subestación digital tenemos dos casos. Una es cuando fallamos el GPS, o sea que perdemos la referencia global de tiempo, y otra es cuando perdemos la estampa de tiempo en la red de comunicaciones. Digamos que en todos los casos, esa protección diferencial de línea se bloquea, pero las otras protecciones que no dependen del GPS siguen operando adecuadamente. Entonces, ¿qué conclusiones pudimos sacar de estas pruebas? El sincronismo de tiempo ya toma un papel relevante, ya el sistema de comunicaciones ya no es simplemente para reportar señales y enviárselas al centro del control, sino que ya toma un papel relevante y ya es sobre todo en las protecciones. El desempeño de los relés es prácticamente idéntico cuando utilizamos señales con sample values comparado pues, a los convencionales. Y según el tipo de protección, ya tenemos 3 escenarios en los que dependemos de los GPS o no dependemos. Entonces, el escenario 1 es cuando esa función de protección solamente depende del ángulo y las magnitudes de corriente y tensión. En ese caso, aunque perdamos el sincronismo de tiempo, para el relé va a ser irrelevante, aunque va a tener una operación un poco más tardía con respecto a una convencional. El segundo escenario es cuando tenemos señales que se reciben en la misma subestación, o sea que tenemos la misma estampa de tiempo en toda la subestación, en este caso para diferenciales de barra o diferenciales de transformador, en las que la estampa de tiempo de todos los relés va a ser la misma. En ese caso, no vamos a depender de la estampa global, simplemente vamos a necesitar una estampa de tiempo en la red de la subestación que sea adecuada. Y un tercer escenario, que es una diferencial de línea, donde ya tenemos 2 subestaciones que están interactuando y donde sí dependemos 100% de la sincronización global del tiempo. Listo. Entonces, luego de las pruebas, así fue la configuración con la que terminó quedando la subestación Rodeo, en donde la protección principal utiliza las señales análogas cableadas para sus funciones de protección. Y la protección de respaldo usa las señales digitalizadas, las muestreadas por las Merging Unit para operar. ¿Esto con qué fin? Con el fin de comparar el desempeño de las protecciones ante una falla y verificar que efectivamente, digamos, sobre todo en el caso de la protección de respaldo, va a operar adecuadamente. Digamos que para la empresa la siguiente fase es la fase 4, que ya es una subestación en la que no va a haber redundancia en las señales análogas. Aquí tenemos pues unas fotos de la subestación, como quedó. En la parte superior izquierda tenemos una bahía de transformador con su tablero con las 2 Merging Units. En la parte inferior tenemos una bahía de línea, también pues con su tablero de Merging. Y en la parte derecha tenemos los tableros de las protecciones de las bahías de la subestación digital. Y aquí pues
la información que publicó la empresa pues en sus redes luego de la puesta en servicio de la subestación. Muchísimas gracias. ¿Alguna duda? ¿Comentarios? Les recordamos también a los asistentes virtuales que pueden poner sus preguntas acá en el chat. Estamos hablando con respecto a que estamos buscando arquitecturas que nos generan a nosotros la confiabilidad del sistema, suponiendo, siempre tenemos uno de los elementos de la arquitectura que haga que tengan un nuevo camino. Siempre va a haber un punto donde en común para que nos dejen como suministro cuál es el punto de esta arquitectura y donde tengo que estar yo pendiente de algo. Bueno, dentro de la arquitectura tenemos dos topologías, PRP y HCR. Los puntos críticos ahí serían los redbox, los equipos que generan precisamente la redundancia. PRP está concebido para que sea una red redundante paralela. Es decir, yo pierdo una de la red, dentro de la red A, la red B va a funcionar de esa manera, idénticamente, va a transmitir la información de forma confiable. Pero si fallamos uno de los redbox, ese es el punto crítico, la arquitectura va a dejar de operar como deseamos, tanto en la topología PRP como en la HCR. Entonces, digamos que el sí o sí de la criticidad de la arquitectura serían los redes, que son los equipos que van a generar las topologías de redes. Eso fue cuantificado y dejado como repuesto por el proyecto para los demás. Bueno, el tema de repuesto y suministros, el proyecto siempre concibe el tener la disponibilidad de esos equipos y entregárselos al negocio. En este caso serían la USTO los encargados del suministro del equipo de la fábrica. Tengo una pregunta en ese mismo sentido. ¿Nos contás por qué se utilizan las redbox? Los equipos se conectan a través de las redbox y entonces en consecuencia ¿qué se pierde con la redbox al servicio? Bueno, los redbox tienen la particularidad de ser implementados en una topología PRP o HCR. Los equipos redbox configurados con una topología PRP lo que permiten es conectar equipos que no hablan nativamente el protocolo para poder interactuar en la arquitectura o en la red de comunicación. Caso reguladores de tensión, equipos que realmente nativamente no tienen la funcionalidad del protocolo, que no lo hablan nativamente. Ese es para el redbox PRP. Para los HCR, estos equipos lo que hacen es que particularmente, digamos que son cerrados, en el sentido de que o se implementan como HCR y ningún otro equipo que no hable el protocolo de forma nativa no va a poder accesar o ingresar a la topología HCR. En ese orden de ideas, solo hay equipos en un anillo HCR que hablen HCR. Los puertos que quedan disponibles en el caso de los redbox no podrían albergar equipos SAN, que son un equipo de un nodo simple que no es capaz de convertir el protocolo. Entonces, cuando perdemos alguna de las funcionalidades, en el caso del PRP, perdemos obviamente la topología, pero no podríamos conectar equipos que no hablen nativamente el protocolo. Frente a los HCR, si yo pierdo alguno de ellos, bueno, si yo descompleto el anillo, pues el otro equipo va a tener la funcionalidad de seguir enviando la información a través de él. Pero si fallan los dos al tiempo, tendríamos anillo y ningún otro equipo podría conectarse a esta topología de esa manera. Eso es lo que perderíamos y para eso se implementa. Entonces, hombre, cuando perdemos una red funcional por la topología PRP, lo que estamos perdiendo son equipos como, por ejemplo, regulador de tensión, que no implica perder, por ejemplo, una función de protección. Los equipos, los IEDs, que tienen funciones de protección, sí hablan nativamente el PRP. Entonces, no necesitamos utilizar redbox para conectarnos a la arquitectura. Bueno, lo que pasa que con la implementación de un redbox en sí es que lo que él permite es que los equipos, cuando envían la información al tiempo sobre las dos redes, el equipo redbox lo que hace es descartar la trama en la red del primero que llegue. Es decir, si yo tengo un IED, un red de control y protecciones con dos puertos enviando la misma información por dos redes distintas, el equipo PRP lo que permite es que esas tramas no se dupliquen y generen un caos y por lo tanto una pérdida de la confiabilidad de la red. Si yo pierdo el redbox, precisamente se pierde esa función. Las protecciones no es que dejen de funcionar, ellas siguen comunicando, pero en algún momento, si no hay un equipo que dictamine
cuál es la trama que está viajando fuera al centro de control, comienza a tener un comportamiento no deseado. Entonces, es crítico en ese sentido y tiene que ser reemplazado lo más pronto. Pero no es que se pierdan las funciones en los relés de protección. O sea, con una red PRP me parece una red box, yo no pierdo confiabilidad en el esquema de control. No se pierde. Es más de un monitoreo remoto. Porque por algún tiempo queda funcionando, pero hasta que se presente el conflicto de trama es donde se vence el problema. Y en la red HDR pasaría algo similar, que perdemos la capacidad de monitorear. Cuando tenemos una topología HCR, tenemos dos redbooks que generan el anillo de alta redundancia. Si yo pierdo uno de los extremos, el otro equipo tiene la capacidad de seguir comunicando por ambos lados, así el anillo está interrumpido. Entonces, si pierdo los dos, lógicamente ya no tendría cómo accesar a esa red. Los relés de protección que están ahí, con sus funciones de control y protección, siguen operando, pero para el monitoreo remoto no tendrían cómo observarse porque perdieron el relé. Cuando se pierden los dos. Cuando se pierden los dos, una sola no, porque el anillo sigue funcionando. Desde el punto de vista de las pruebas, las inyecciones de corriente las hacen análogas desde la Merging Unit o se hacen digitales a través de un sistema de técnicas. En este caso las hicimos análogas en la Merging Unit y que pasaran por la Merging Unit y por el relé de protección. Que digamos que esa fue la facilidad que nos dio este proyecto. Que al mismo tiempo podíamos realizar la comparación de las señales digitalizadas por las Merging y las señales análogas que le llegan directamente al relé. Entonces tenemos esa redundancia de medidas y por eso pudimos ver la comparación de las señales en todo momento. Digamos, en este momento también se sigue haciendo esa comparación. Si llegase a haber una falla en este momento, podemos ver las oscilografías y ver cómo se comportaron ambas señales en el relé. Una pregunta, la hacemos y continuamos con las preguntas. Listo, por acá nos dicen, en el caso de una protección diferencial de barras ante una pérdida de señales del GPS y de la subestación, teniendo en cuenta que toma señales sample values de diferentes merging units asociadas a cada bahía, la protección diferencial se bloquea o el sincronismo propio del reloj puede mantener toda la red SAS. Sí, digamos en ese caso. Y consecuentemente las merging units. Okay. En ese caso, como la trama PTP es la misma pues en toda la subestación, ahí no vamos a depender del GPS y de la sincronización global. Quiero complementar con algo. Cuando no hablas de sincronismo de tiempo, pues hay que tener como tres escenarios, ¿cierto? Primero es sin reloj, o sea, se murió el reloj. El otro es que se pierda la antena del GPS, ¿cierto? Y el otro es que esté bien. En el caso de las diferenciales de barra, lo que les importa a ellas es que haya una referencia de tiempo. O sea, es decir, si yo tengo mi GPS y se me da mi reloj, yo quedo con mi GPS que pierde la referencia global, pero me sigue poniendo una referencia local en toda la subestación. Bajo ese escenario, trabaja bien, ¿cierto? Pero si se me da el GPS, efectivamente se apagó, se dañó, lo que sea, y ya no publica más tramas PTP, otra opción es que uno de los relojes, exactamente la diferencial de barras, el módulo pues concentrado, tome el rol del reloj. Se llama es, por ejemplo, aplicó tramas PTP y ella misma sincroniza pues todas sus MU y pueda tener pues como la confiabilidad que requiere. Si por alguna razón yo ya no veo tramas PTP, lo que hace la diferencial es que se lo que hace. Pero digamos que tiene que ser un escenario demasiado crítico para poder llevar pues como a ese resultado de bloqueo pues. No volvería a ser usted. Esto es más una evolución. Sí. Hay cosas que no hicimos en la base que dijimos, aprendimos de esto y no lo hicimos en Santa Rosa y ahora en este. ¿Qué no haría usted en rodeo? Digamos que en rodeo tuvimos un aprendizaje muy importante con el tema del sincronismo de tiempo. Porque antes, pues, digamos que el sincronismo de tiempo estaba más relacionado con darle una estampa pues, a los eventos. Pero si perdía el sincronismo, pues los relés seguían funcionando, ¿cierto? Pero ahora con las digitales es un rol más importante. ¿Por qué? Porque son las que me garantizan de que las señales se reproduzcan adecuadamente en los diferentes equipos de control y protección. Para este caso de aplicación, que tenemos un relé ABB bajo una MU, todos los resultados que mostramos acá es para esta aplicación, ¿cierto? Si cambiamos de equipos, es posible que los resultados sean diferentes.
¿Qué deberíamos cambiar? Nos llevamos muchas pruebas o nos centramos en resolver un problema del ciclismo de tiempo porque lo tuvimos muchas dificultades con el ciclismo de tiempo, lo resolvimos durante la proceso de servicio, ¿cierto? ¿Qué nos toca hacer por las pruebas de implementaciones? Venga, necesitamos iniciar el FAD. En el FAD reproduzcamos todo lo que aprendimos en rodeo, hagamos actualizaciones de firmware, en los GPS, en los switches. Finalmente esa fue la solución. Digamos que dimos muchas vueltas, pero todo eso vino con actualización. La actualizada también nos llevó a un comportamiento indeseado. También aprendimos, venga, es que yo no puedo actualizar un GPS, por ejemplo, cuando tengo pues, una solución con Sample Value. Venga, todo eso lo tengo que hacer en una mente de FAD. Entonces, la idea es que en unas pruebas FAD, donde podamos reproducir todos los escenarios de la subestación, actualicemos equipos, hagamos pruebas de ciclismo de tiempo, miremos el desempeño de los diferentes esquemas, pero en un ambiente pues, de laboratorio y no pues, durante la proceso de servicio. ¿Qué opinas del concepto de tener protección en la misma? Lo que pasa es que ahí se pierde como es como llevar el equipo hacia el patio, pues los equipos de control y protección. Digamos que para mí, pues, este paso de tener merging es como un paso inicial hacia donde van los esquemas de protecciones, y yo creo que es sano pues, que todas las empresas pasen por ahí. ¿Cuál es el siguiente paso? Pues como llevamos ahora, tenemos equipos CTs y PTs que tienen el mismo principio de funcionamiento desde hace 60 años, pues a toda la vida han existido los mismos CTs. Han habido pues como algunas modificaciones ahora, pero en esencia es lo mismo. Se ve un cambio tecnológico, puede ser a mediano, corto, mediano plazo, donde ya vamos a hablar de CTs y PTs ópticos, ¿cierto? Donde ya esos equipos que se van a construir van a hablar de 61850, ¿cierto? Y más ampus varios, entonces ya ni siquiera va a tener la nuevo allá, sino que directamente del equipo y publico directamente en la red, por un lado. Por el otro lado, ya se ve también una tecnología de que yo ya voy a tener un relé, un equipo que me va a proteger toda la subestación. Y yo no lo voy a llevar a eso 1000 entradas análogas, sino que simplemente cojo la información de todos los CTs y los PTs ópticos y en un equipo centralizado voy a proteger toda mi subestación, ¿cierto? Entonces digamos que para mí esto en realidad pues, es un paso que hay que dar con la finalidad de poder, digamos, asimilar de mejor manera los cambios tecnológicos que estoy seguro que se van a dar. Sí, importante la sincronización de tiempo, pero algo que no sé, quizá puede ingeniería es basada en vida. Es utilizar la fácil, porque nos parece definitivo con la organización del proyecto, tener esta organización, porque si no se vuelve desde la misma ingeniería, es prácticamente imposible de entender, y así pues lo hacemos desde el principio, ¿sí? Con software de diseño de su estación digital, pasamos a sentar web. Y primero esa era una pregunta, si lo habían tenido, si habían visto, pues si habían ingeniería bastante bien. La segunda que ya se sale lo tengo, pues, como sinceramente la empresa, si un cierre financiero para la empresa, cómo está tratando esa parte, porque digamos que el regulatorio que usted estaba ahí, digamos, concesionarios. Ahorita, si hay un cierre financiero para hablar contigo, se asume ese costo, el GPM. La primera pregunta, sí, de hecho la subestación digital tiene implementado un bus de proceso de contestación. Para cada uno de esos buses se implementaron VLANs para poder gestionar el tráfico. VLANs para los equipos propiamente en el bus de estación, VLANs para la gestión de los equipos de comunicación. Y en el bus de proceso, VLANs para gestionar todos los buses de bahías de forma independiente por cada bahía y una asociación en el nivel de proceso. La implementación en la ingeniería de VLANs sí se hace incluso en las subestaciones modernas. Siendo subestaciones digitales, pues sí se hace. Entonces tenemos esa práctica. Sí, incluso pues la segmentación de VLANs, pues digamos que aquí ya pues con las subestaciones ya han adquirido varios criterios de cómo es la segmentación. Pues planteamos una VLAN por bahía. De manera que por esa VLAN solamente viaja el tráfico de la bahía 1. La bahía 2 tiene otra VLAN. Planteamos otra VLAN a nivel de barra para, digamos, los mensajes que vayan entre diferentes bahías. E incluso una VLAN de subestación para abarcar diferentes
líneas de tensión. Como aquí implementamos también disparos por bus, pues como para, digamos, una gran ventaja de las VLAN es que ayuda pues, a aumentar el tráfico, que nosotros como veces incluso en la VLAN de Bahía planteamos dos VLAN, una para VLAN de enclavamiento, una prioridad alta, bajita, y otra para VLANs, donde exclusivamente poníamos dataset de disparos de las construcciones. De esa manera garantizamos de que los disparos tuvieran alta prioridad con respecto a los buses que eran relacionados con el enclavamiento. Hay algunos que recomiendan una VLAN para sincronización o VLAN para sincronización de tiempo exclusivo. Sí, esa sí no la... Que separa el problema, pues, por ejemplo, que tuvieron, que ahí grabaron, sí, digamos que ahí, pues, en realidad, con el tema de sincronía de tiempo, sí, pues, como la VLAN activa. Y las dificultades que tuvimos, y pues, para un tema pues, de desconocimiento en la configuración de los equipos, pero gracias a las pruebas, pues, con respecto a la segunda pregunta que estaba diciendo, digamos que ahora lo que está buscando la empresa con este cambio tecnológico es que al menos la implementación de digital ya igual el precio de una subestación convencional. Porque ahora cuando se hacen los cambios, el ahorro no ha sido mucho. Por ejemplo, en Santa Rosa, pues no fue mucho pues, como el cambio a nivel de cableado, ni de carga, como igual acá en Rodeo, ¿cierto? Pero ya para la sucesión, digamos, Lagunas, que es la próxima, ya van a ser pues como las reducciones a nivel de obras civiles y temas de carga. Pues. Pero ahora lo que digo es que al menos sean comparativamente igual. Que siempre ha sido importante el tema de documentarse. Un secreto que ahora que ya todo es invisible, pues, entre comillas, ya no tenemos un cable, un multímetro, sino que ya todo está ahí, digamos, en otro mundo. Y dentro de la gestión del cambio nos queda una tarea, y es lo que yo estoy pendiente de cerrar eso, es el tema de los entregables para la fabricación de estas soluciones digitales. Y yo no sé si, o percibo que esa documentación la queremos, vamos con la experiencia que hemos tenido, llevarlo a las soluciones digitales. Me refiero a que hemos construido formatos y tablas para recepción de mensajería bus, el tema de configuración de VLANs y todo eso, ¿cierto? Es un insumo muy importante para nosotros de mantenimiento. Entonces, no sé, la empresa ha hecho referenciamientos a nivel de equipos, de arquitectura, pero no sé, siento que nos falta algo en el tema documental, que hemos tratado de construirlo a partir de lo que nosotros hemos ido aprendiendo, ¿sí? Y ahí ustedes nos dan mucha ventaja, ustedes han ido aprendiendo con estos proyectos y nosotros estamos tratando de aprovechar esa experiencia. Pero no sé, ¿cómo ven ustedes? Y usted nos hace una pregunta frente a este proyecto, ¿cómo está quedando el tema documental? Digamos que en el tema documental, pues, hay digamos como varios ejercicios por hacer, ¿cierto? Entonces, primero es la información que se entrega, ¿cierto? Y segundo, pues es la información que en realidad necesite, pues como el tema de pues, operación para operar adecuadamente, ¿cierto? Entonces, digamos que se han implementado diferentes estrategias para tratar pues como de llevar a término o a feliz término pues como ese proceso de entrega, ¿cierto? Es que nos ha pasado, digamos que en el caso de Rodeo, pues se implementó pues una carpeta, que no era mi carpeta, que yo puse por allá antes guardadita, que después a los años se me perdió, sino que sea una carpeta que la designó el proyecto bajo su repositorio de comisionamiento y es oficial del proyecto. Y ahí, digamos, se ha venido guardando y respaldando toda la información, ¿cierto? Que es importante, que operación también como el trabajo, revisar la carpeta y revisar qué información está ahí. Que muchas veces también está pasando de que nosotros ponemos toda la información, ocurre un evento, a los, no sé, con 4 o 5 años, van y se buscan y de pronto no está como la información que requieren. Pues hizo falta eso, ¿cierto? Pero digamos que nosotros tratamos pues al menos ir pues ahí en esa carpeta que ya está, pues incluso si hablaremos del proyecto, ya está pues en ese lugar de información que ya no fue algo que vinimos nosotros, sino que fue directamente el proyecto donde pusimos toda la información. Ya nos dimos cuenta de que con la implementación de digitales, pues ya ahí no, digamos, con lo que tenemos actualmente no es suficiente. Y ahí propusimos un protocolo de cómo vamos a seguir probando sin problema de tiempo, qué pruebas vamos a hacer, qué contingencias,
diseñamos un protocolo, hicimos un informe completo de todas las particularidades que encontramos con el tema de sincronismo de tiempo, y en ese informe salió pues como uno de los entregables, fue qué vamos a seguir haciendo, cuáles son los ajustes de los equipos y cuál es el protocolo que vamos a seguir implementando para validar el tema de sincronismo de tiempo. El tema de la información sí es algo, pues yo creo que es un trabajo, pero así lo veo yo, que tiene que ser muy de la mano, ¿cierto? Entre el que ejecutamos los proyectos y el que recibe, ¿cierto? Porque muchas veces uno piensa que de pronto usa la información que se necesita, pero muchas veces operación, venga, es que hace falta esto, pero muchas veces hace falta esto, no llega cuando terminamos el proyecto, sino que llega por allá 3, 4 años, y digamos ahí falta pues como cerrar una pregunta, pues, como la información. Bueno, yo creo que para ya cerrar temas de tiempo, tenemos acá una última pregunta. ¿Qué tanto ha sido la experiencia adquirida por los equipos de mantenimiento durante el funcionamiento de la subestación Rodeo, en particular con todas las lecciones aprendidas con la sincronización del tiempo? Digamos que nosotros en este proceso de pruebas en subestaciones digitales siempre hemos tratado de, como es algo nuevo también para nosotros, y yo creo que para la empresa, para la organización, todas las novedades o todo lo que hemos encontrado, sacar espacios de laboratorio que se han hecho en Rodeo e invitar a todas las áreas de interés. Diseño, mantenimiento de protecciones y mantenimiento de sol. Ya hemos generado, en Rodeo alcanzamos a generar 2 espacios. Un espacio donde inicialmente mostramos y visualizamos el tema del comportamiento de los ampolvales, qué pasaba cuando se iba el sincronismo de tiempo, cómo respondían los relés, y otro espacio donde socializamos los temas de los perfiles de sincronismo, digamos las dificultades que encontramos y los errores que estábamos cometiendo a la hora de ajustar los switches, los retos, los GPS, ¿cierto? Pero digamos que en las novedades de las particularidades que hemos encontrado propias de la aplicación de subestaciones digitales, hemos tratado pues como de siempre de socializar. Obviamente van a dar cosas que con toda seguridad van a pasar cosas de eventos y que de alguna manera tampoco podemos perder como una sinergia de que pusimos en servicio y quedó eso para operación, sino venga, si pasó algo, revisemos entre todos y corrigamos lo que estamos corrigiendo. Digamos que también ahí entra en relevancia que ya las pruebas ya no son iguales. Ya para hacer unas pruebas, para realizar unas inyecciones en una subestación que ya está en servicio, ya no es simplemente abrir una hornera para que no se dispare el interruptor o soltar un relé auxiliar para que este no replique el disparo, sino que ya hay que tener consideraciones especiales, que es por ejemplo el estado de modo prueba. Si yo voy a inyectar en una bahía que está fuera de servicio, esa bahía la tengo que poner en modo prueba para que todos los mensajes luz que publique, todas esas señales que publique a través de la red de comunicaciones, que ya no se puede desconectar, todas esas señales tengan esa banderita que diga, yo estoy en prueba, usted que está en servicio, rechace todo lo que yo estoy haciendo. Simplemente yo estoy haciendo pruebas. Incluso, pues, como lo que voy a estar haciendo, también planteamos un protocolo, ¿es cierto? Porque, digamos, en el caso de la diferencial de barras, pues, una aplicación muy bacana es que el disparo de la diferencial de barras no le pegaba directamente, porque el disparo va por bus, pero no le pega directamente en la DMU, sino que pasan por las protecciones y ahí bajan a la DMU. Entonces, hicimos todo un protocolo para decir, venga, si usted pone la diferencial de barras en prueba y los otros equipos en operación normal, ¿qué pasa? Usted pone esta en normal, las protecciones en prueba y las DMU normal, ¿qué pasa? Entonces, hay como una serie de cadenas que pasa con el interruptor o con el disparo cuando alguno de los equipos o todos están en prueba o no. ¿Qué otra pregunta? Sí, pues uno, digamos, en subestaciones convencionales, cuando había fallas, como realizaba cableado, hacer unas inyecciones para pruebas, verificar. Ustedes ya tienen un plan de pruebas de operación que ya no va a ser el ingeniero de protecciones el que está haciendo las operaciones, las inyecciones, sino que ahora todo va a ser a través de sample valles, de enviar su sistema económico, como hacer pruebas para verificar disparos de recursos, detección ya tienen un plan de cómo llevar todo ese conocimiento para que la gente de operación pueda tener una reacción más rápida en un evento que se le pueda ocurrir en un tipo de estaciones como esta. Sí, digamos que hay más que un plan de prueba, es más como un cambio, yo creo que es un cambio en la forma de operar, ¿cierto? Que antes, digamos, vamos hacia una evolución tecnológica donde los esquemas de protecciones de alguna manera van a depender más de los esquemas de comunicación, ¿cierto?
Digamos, antes uno estaba con su relé, su Omicron, y no le importaba si eso comunicó, ¿cierto? Y ahora no, esto ya ahora, más que yo creo que un plan de pruebas es más un cambio de mentalidad, donde tiene que haber una integralidad de la persona que haga la prueba, o una conversación más dinámica, más estrecha, de la persona que hace o entiende un esquema de protecciones y de la persona que entiende de un esquema de comunicación, ¿cierto? Porque, digamos, ya un error o una operación inadecuada ya no puede ser solamente retribuida como al tema del relé, sino al tema del desempeño de la red. Por ejemplo, digamos, acá durante este ejercicio, eso fue pues como una de las cosas que se dio de manera natural, ¿cierto? Y es que, digamos que dentro del equipo que nosotros hacemos parte, pues que la división montajes, tenemos la gran fortuna de que contamos con un equipo muy robusto de diferentes áreas de conocimiento y que fácilmente nos podemos sentar a resolver cualquier tipo de problema, ¿cierto? Y las dificultades, por ejemplo, el tema de sincronismo de tiempo, el tema de los ampotales, cómo paramos los perfiles y todo eso, pues nos sentamos, estudiamos la norma y empezamos a hacer diferentes pruebas. Pero hubo pues como una dinámica donde diferentes disciplinas se sentaron para, digamos, resolver una novedad, ¿cierto? Con respecto al mantenimiento, pues digamos que en esencia es tener mayor integralidad desde el punto de vista de las comunicaciones, ¿cierto? Y que esos equipos, el que configure los switches o el que configure el relé, ya sea que empiece a haber como una unión de conocimientos, simplemente una mayor sinergia entre las diferentes áreas. No, yo es cortico, porque digamos que aprovechar el mensaje, digamos que desde la experiencia, porque yo estoy trabajando el tema, la tecnología evoluciona, pero muchas veces los procesos no evolucionan a esa velocidad, ¿cierto? Yo creo que de pronto a nosotros en el PM nos falta pues, como revisar cómo está estructurado el tema de procesos para poder ya ahí sí tener tranquilidad de cómo se recibe ese tipo de tecnología. Porque digamos que hoy seguimos segmentados en responsabilidades, que el de comunicaciones, que el de automatización, de las expresiones, separados. Pero la tecnología ya no está así, la tecnología se mira como un sistema, ya usted no mira por capacidades, sino por un sistema completo, donde de alguna otra forma tiene que revisarse para que tenga una trazabilidad mucho mejor. A los expositores, muchas gracias y muchas gracias a todos los asistentes.